Hoy terminamos la serie del diseño de Dios. Por un total de 8 domingos hemos estado hablando del diseño original de Dios. Y para ser más específicos y como forma de introducción, el primer domingo vimos que todo ser humano fue creado por Dios y que fuimos creados a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó Dios. El segundo domingo hablamos de la igualdad del hombre y la mujer y las diferencias del hombre y la mujer antes y después de que el pecado entrara en la humanidad. El tercer domingo hablamos del matrimonio. El cuarto domingo hablamos de la intimidad sexual y los propósitos de la intimidad sexual dentro del matrimonio. El quinto, sexto y séptimo domingo hablamos esos 3 domingos de la familia. Y hablamos también de la responsabilidad que tiene cada miembro de la familia, esposa, esposo, padres e hijos. Y el domingo pasado hablamos de los solteros. Y es importante recordar de que todo lo que creó Dios, incluyendo al hombre, incluyendo la mujer, la familia, el matrimonio y los hijos, fueron creados con un propósito mucho más importante que cualquier propósito que tenga cada elemento de la creación. Fuimos creados primordialmente para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Como vimos en Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. En Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hombre, mujer, esposo, esposa, matrimonio, familia, intimidad sexual, hijos, todo fue creado por Dios para su gloria. ¿Y qué significa que todo fue creado para su gloria? Que todo lo que creó Dios, hombre, mujer, esposo, esposa, matrimonio, familia, hijos, refleja quién es Dios. ¿Quién es Dios? Toda la creación refleja la belleza, refleja los atributos, refleja el carácter de su gran diseñador, de Dios. Por eso fue que todo lo que creó fue bueno. El título del mensaje de hoy: enemigos del diseño de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del diseño de Dios? Creo que nos vamos a sorprender un poco cuando sepas quiénes son los enemigos del diseño de Dios. Y vamos a ver que los enemigos del diseño de Dios son aquellos que distorsionan el diseño de Dios. Y aquellos que tratan de opacar la belleza, los atributos y el carácter de Dios. Ayúdenme a orar en este momento. Gracias te damos, Señor, porque un domingo más, Señor, este día que separamos para ti, este día más importante de la semana, donde venimos a glorificar y a honrar tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Y saber, Señor, que tu palabra tiene poder para cambiar nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué dijo Dios después de crearlo todo? En Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho. Después de haberlo creado todo, Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera.
Vio que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo por su poder, por su sabiduría, fue bueno en gran manera. Todo el diseño del gran diseñador fue bueno en gran manera. Dijimos que Dios, al crear al hombre y a la mujer a su imagen, significa que Adán y Eva fueron la parte más importante de toda la creación. Creados para cumplir los propósitos, unos propósitos específicos de Dios. Creados con la libertad de hacer el bien y agradar a Dios. Creados con la habilidad, escuchen bien, la habilidad de no pecar, pero creados con la habilidad de pecar sin conocer lo que era pecado. Dios creó al hombre y a la mujer en un estado de pureza, pero esa pureza fue puesta a prueba en el capítulo 3 de Génesis. Y sabemos que la respuesta a esa prueba fue que trágica. Trágica. Miren lo que dice Eclesiastés 7:29, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscan muchas artimañas. Adán y Eva, a pesar de que fueron creados buenos en gran manera, de que fueron creados rectos, se rebelaron contra Dios. Y en vez de someterse al gran diseñador, se rebelaron contra él y a su diseño perfecto. Adán y Eva, a pesar de que fueron creados a la imagen de Dios, después que entró el pecado en sus vidas, en sus corazones, se convirtieron en esclavos del pecado. Esclavos del poder del pecado. Y sabemos que ese pecado trajo unas consecuencias severas. Unas consecuencias severas, no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. Y por consiguiente, tú y yo, aunque fuimos creados a la imagen de Dios, somos también esclavos del poder del pecado. Todos nacemos con una naturaleza, con una inclinación al pecado, una naturaleza de pecado. Leyendo el libro de John Stott titulado ¿Por qué soy cristiano? Me gustó mucho lo que escribió John Stott. Él dice: nosotros los seres humanos podemos pensar, podemos elegir, crear, amar y adorar, pero también podemos odiar, codiciar, pelear y matar. Los seres humanos son los inventores de hospitales que tratan a los enfermos, de universidades donde se puede adquirir sabiduría y de iglesias para adorar a Dios. No obstante, también han inventado cámaras de tortura, campos de concentración y arsenales nucleares. Esta es la paradoja de nuestra condición humana. Somos tanto nobles como viles, tanto racionales como irracionales, tanto morales como inmorales, tanto creativos como destructivos, tanto amorosos como egoístas, tanto parecidos a Dios como parecidos a las bestias. Esa es la condición de todo ser humano. Esa es nuestra condición. Aunque creados a la imagen de Dios, somos esclavos del poder del pecado. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿qué hombre fue ese? Adán. Y por medio del pecado, la muerte, y por el medio del pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahí estamos incluidos, tú y yo. Todo ser humano es pecador y sufre las consecuencias del pecado. Pero
¿Qué hace el pecado en nosotros? ¿Qué hace el pecado en nosotros? Hace que nos rebelemos al diseño original de Dios. Hace que Dios y su diseño ya no sean una prioridad para nosotros. Hace que en vez de seguir los caminos de Dios, sigamos nuestros propios caminos. En vez de seguir y confiar en lo que Dios establece en su palabra, hacemos lo que nos parece bien y confiamos en nosotros mismos. Como vimos en Génesis 1:31, Dios vio que todo lo que había hecho fue bueno. Pero después que Adán y Eva decidieron pecar, el pecado continuó y siguió aumentando mientras los seres humanos se esparcían por toda la tierra. Y no fue, it wasn't pretty. It wasn't pretty. Déjenme dar unos ejemplos. Génesis 4:23, el primer caso de poligamia. Génesis 9:22, el primer caso de lujuria, o podríamos decir de pornografía. Génesis 16, del 1 al 3, el primer caso de adulterio. Génesis 19, narra la entrada de la homosexualidad y toda su perversidad. Génesis 34, 1 y 2, fornicación. Génesis 38, incesto y prostitución. Génesis 39, seducción sexual. Podemos ver que antes de salir del libro de Génesis, ya el diseño original de Dios había sido distorsionado en grandes maneras. ¿Por quién? ¿Por quién? Por los seres humanos. ¿Influenciados por quién? Por Satanás, claro que sí. Por Satanás. Podemos ver que desde un principio ya existían los enemigos del diseño de Dios. Y desafortunadamente sabemos que hoy no es nada diferente, ¿verdad que sí? Sé que los enemigos de Dios van a existir hasta que Jesús venga por segunda vez. Eso no va a cambiar. Y no nos debe sorprender que el diseño de Dios para el hombre y la mujer, para el matrimonio, para la familia y la intimidad sexual estén bajo ataque hoy más que nunca. El abandono de los roles establecidos por Dios. La mujer que domina a su esposo. Un esposo que no ama y abusa de su esposa. La poligamia, el adulterio, la fornicación, el divorcio, la seducción sexual, la pornografía, la esclavitud sexual, la prostitución, el incesto, la libertad sexual, la homosexualidad, el transgénero, el aborto y muchas cosas más. Y lo peor de todo, iglesia, es que todas esas cosas que distorsionan el diseño de Dios son aceptables, son deseables y en la mayoría de los casos celebradas. Celebradas en medio nuestro. Ya son parte de nuestras vidas. Y para más decirle, ya están dentro de nuestros hogares. Están dentro de nuestros hogares. Son una parte de las cosas que consumimos en nuestro tiempo libre. Películas, programas o series de televisión, libros, música, medios sociales, el internet. Tenemos todas esas cosas al alcance en nuestro bolsillo. Y todo diseñado por Satanás para distorsionar y redefinir el diseño original de Dios que fue bueno o que es bueno en gran manera, porque sigue siendo bueno. Satanás
aprovechándose de la condición de pecado de los seres humanos. Satanás aprovechándose de nuestra naturaleza de pecado. Yo no sé si tú lo puedes sentir, pero hoy más que nunca, el ataque al diseño de Dios se puede sentir con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Los ataques son fuertes y vienen de muchas direcciones. Muchas direcciones. Entonces, iglesia, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Es importante reconocer que como cristianos no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque si no hacemos nada para combatir esos ataques de Satanás, ¿qué va a pasar? Vamos a ser vencidos. Vamos a ceder a nuestra naturaleza de pecado. Y como hacen los del mundo, vamos a terminar aceptando, vamos a terminar deseando y celebrando todo eso que distorsiona el diseño de Dios. Quiero que todos busquemos a 2 Corintios capítulo 10. Yo lo tengo aquí en la pizarra, pero quiero que lo busquen todos. Abran su Biblia y si tienen la oportunidad de marcar, escribir. 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Este es un mensaje de Pablo que es de mucha importancia para todos los cristianos. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Pablo dice que aunque andemos en la carne, eso es que aunque andemos en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza de pecado, tenemos una lucha. Estamos en guerra. Como dice el diccionario definiendo la palabra lucha, es un conflicto armado. Pero Pablo también dice que nosotros los cristianos no luchamos según la carne, según nuestra humanidad, usando las armas del mundo. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Pablo nos dice que no podemos luchar contra el enemigo con fuerzas humanas. No podemos luchar con la sabiduría o con la inteligencia humana. No podemos luchar con nuestra propia iniciativa o habilidad. Estamos en una guerra que no se puede ganar con armas humanas, carnales. Versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda, de nuestra guerra, de nuestra lucha, no son ¿qué? Carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas del cristiano no son humanas, son como poderosas en Dios. Como dice Diana, son espirituales, son armas divinas. Y no solo son divinas, no solo son espirituales, sino que son poderosas para destruir al enemigo. En otras palabras, necesitamos armas sobrenaturales para que podamos destruir fortalezas. Son armas que no son humanas, que no vienen de los seres humanos, son armas que vienen de Dios. Y escuchen bien, son armas que Él hace que funcionen. Son armas que
nos ayudan a vencer fortalezas. ¿Qué son fortalezas? ¿Alguien ha estado aquí en una fortaleza? Eso es una fortaleza. ¿Qué fortaleza es esa? ¿Ah? Ese es el morro. Ese es el morro en Puerto Rico. Y esta. Esa es la de San Agustín. La de San Agustín. No sé cómo se llama. No, la garita del diablo está solita por allá en aquella esquina. No, allá. La que da para el océano, ¿verdad? Esos son fortalezas. Fortalezas son estructuras, como lo vemos ahí, hechas de piedra para soportar cualquier ataque del enemigo. Y Pablo nos dice que la única forma de poder destruir esas fortalezas, y no estamos hablando de fortalezas físicas, son con las armas sobrenaturales y poderosas de Dios. ¿Cuáles son esas fortalezas que podemos destruir? Dice Pablo, versículo 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la primera fortaleza? Especulaciones, como dice la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué son especulaciones? ¿Qué son especulaciones? Me dio trabajo buscar el significado de esa palabra, pero pude ir al griego y ver el significado original de la palabra. Especular algo es imaginarse algo, imaginar algo. De hecho, el significado, como dije, de la palabra original para especulaciones es imaginación. Podemos destruir con las armas de Dios todo tipo de especulación o imaginación que está en contra del diseño de Dios. Decir que es bueno tener dos esposas, eso es imaginación del hombre. Eso no es parte del diseño de Dios. Para dar un ejemplo. Segundo, podemos destruir ¿qué? Razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es razonamiento altivo? Razonamiento es pensamiento, es pensar. Y altivo, que es arrogante. Un pensamiento arrogante. Razonamiento altivo es el pensamiento arrogante de los seres humanos. Entonces, Pablo dice que podemos destruir todo pensamiento arrogante que está en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Miren lo que dijo D.A. Carson en su comentario de 2 de Corintios. Dice, D.A. Carson dice, el lenguaje de Pablo sobre la destrucción aquí no se refiere simplemente a ganar argumentos o debates. Se refiere a algo mucho más. Sus armas, las armas de Dios, destruyen la forma de pensar de la gente, derriban sus patrones de pensamiento pecaminoso y las estructuras mentales por las que viven sus vidas en rebelión contra Dios.
para resumir lo que dijo Pablo, las armas espirituales, las armas que vienen de Dios, derriban todo lo que se levanta en contra de lo que Dios estableció, en contra del diseño original de Dios. Toda imaginación y todo pensamiento que está en contra del diseño de Dios, tú y yo los podemos derribar. Podemos vencer. Ahora, ¿cuáles son esas armas? ¿Cuáles son esas armas sobrenaturales de las que habla Pablo? Ahora, de 2 Corintios 10 vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18. Entonces, hemos dicho que es posible con las armas de Dios destruir fortalezas. Es imposible soportar los ataques de Satanás y destruir especulaciones y pensamientos altivos, escuchen bien, sin que nos vistamos con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. Porque sin la armadura de Dios, sin las armas sobrenaturales de Dios, vamos a perder la batalla. Efesios 6, 10 al 18. Yo lo voy a leer y miren si ustedes pueden hacer una lista de lo que de las armas o de las piezas de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que podemos tomar fuerza de Dios porque Él es fuerte. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan ¿qué? Estar firmes contra las insidias. ¿Qué son insidias? Estrategias. ¿De quién? Del diablo, de Satanás. Porque Satanás, déjeme decirle, va a hacer todo lo posible para que las personas crean una... Vístete con la armadura de Dios para que puedas estar firme en contra de las estrategias de Satanás. 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra personas, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Desafortunadamente no tenemos el tiempo para discutir cada uno de ellos. Si es posible, el martes podríamos por encimita hablar de cada uno de ellos. La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, y yo incluyo la oración y el velar los unos por otros, son las armas sobrenaturales de Dios. Si quieres hacer un resumen de estos versículos, la armadura de Dios es el evangelio. Es el evangelio. La armadura de Dios no es otra cosa que una dependencia y una confianza total en el evangelio de Jesucristo. ¿Quieres vencer los ataques del enemigo? ¿Quieres vencer esas fortalezas? ¿Quieres vencer la batalla de especulaciones y pensamientos altivos? Vístete cada día con la armadura de Dios. Pasa tiempo en oración. Pasa tiempo en oración de Él. Medita, estudia su palabra. Mantente alerta a los ataques del enemigo. Siempre y cuando dependas y confíes en el evangelio de Jesucristo. Porque no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. No es nuestra sabiduría o inteligencia. Porque no es con nuestra iniciativa o habilidad, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Si estás orando, si estás leyendo la palabra y estás tratando de serle fiel a Dios sin confiar y depender del evangelio, estás haciendo por tus propias fuerzas. Te vas a desanimar, te vas a cansar y vas a caer. Porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría o inteligencia, no es con nuestra iniciativa o habilidad aquello que podamos hacer, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Él vivió una vida sin pecado. Pasó las mismas tentaciones que tú y yo sentimos en el día de hoy. Sin pecado. Que de hecho, yo pensando las veces que Jesús fue tentado por Satanás, yo me lo imagino con la armadura de Dios puesta. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, derrotando a Satanás y todas sus obras. Jesucristo fue vencedor. Y lo mejor de todo es que eso nos hace a nosotros vencedores. Tú y yo somos vencedores. Primera de Pedro 5:8. Y dice así, Primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, ¿quién? Satanás, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso significa, iglesia, que los ataques de Satanás son seguros en tu vida. Van a continuar hasta que o tú mueras o Jesucristo venga por segunda vez. Pero la buena noticia es que aunque estemos en guerra, estamos del lado ganador. Los ataques son seguros, pero la victoria también es segura.
Confiemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya venció a Satanás. Podemos enfrentarnos al enemigo, podemos recibir la tentación, podemos ser tentados a abandonar el diseño original de Dios, a ser enemigo del diseño de Dios. Pero luchamos confiados de que la victoria es nuestra. Vistámonos con la armadura de Dios y confiemos que somos vencedores junto con Jesucristo. Amén.